Hola andariegos y andariegas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema importante y es que yo estoy en algunos grupos de viajeros de Facebook y vi que muchos preguntaban cosas relacionadas con Colombia. Entonces pues para eso es este video, para responder algunas preguntitas que me he encontrado por ahí en Facebook. Así que comencemos. ¿Qué requisitos necesito para entrar a Colombia? Bueno, pues primeramente como el pasaporte y a partir del 7 de abril de 2021 se debe presentar una prueba PCR COVID-19 con resultado negativo, no tomado máximo 96 horas antes del vuelo y sin excepciones. Eso incluye también a los menores de edad. Antes de salir, llenar el formulario de check-in, que muchas compañías aéreas no permiten abordar el vuelo si uno no tiene eso diligenciado, y efectuar el registro de su propio estado de salud en la página, en la aplicación Corona App. La aplicación Corona App la pueden descargar pues por cualquier de las principales plataformas. Entonces, necesito visa para entrar a Colombia si soy de Costa de Marfil. Para entrar a Colombia sí necesitas una visa si eres de Costa de Marfil. Pues no me voy a poner a leer como los 75 países, pero acá si quieren les dejo en esa parte la página donde pueden entrar y ahí pueden consultar si pues su país requiere o no requiere visa para poder entrar. Tengo planeado un viaje para la ciudad de Cali, quisiera saber cómo están las restricciones. Para la ciudad de Santiago de Cali, el día 18 de abril empezamos una cuarentena desde la 1 de la tarde hasta el lunes 5 de la mañana. Todos los días a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana es toque de queda y ley seca, y están pidiendo el pico y cédula para poder entrar a los supermercados, a hacer notaría o a los bancos. Los restaurantes no requieren eso, usted puede ir a un restaurante, pero sí hay que estar pendiente de qué ciudades pues hay restricciones. Sé que Medellín como que hay unas restricciones muy fuertes, y creo que también Santa Marta el día de hoy dijeron que por los 2 próximos fines de semana que venían iban a poner cuarentena continua. Bueno, otro, estoy en Ecuador y quisiera viajar a Bogotá. ¿Cómo están las fronteras? Las fronteras, tanto terrestres como fluviales, están cerradas hasta el 1 de junio del 2021. Ese día se va a mirar pues si se evalúa si se levantan las medidas o no, pero las fronteras están cerradas. Bueno, otra pregunta. ¿Es verdad que puedo viajar de Ecuador a Colombia por las trochas? He escuchado que se puede hacer eso, pero un consejo muy grande que yo doy es que no hagan eso. Primero porque es ilegal, porque las fronteras están cerradas, y segundo porque ustedes arriesgan su vida innecesariamente. Porque he escuchado, yo la vez que estuve en Ipiales, he escuchado que hay gente que se va por las trochas y tienen que pasar un acantilado, y la verdad eso es muy riesgoso. Aparte, bueno, por ese lado y por el otro lado hay personas inescrupulosas que están cobrando para poder ayudar a las personas a pasar por esas trochas, o si no, le están robando sus pertenencias. Así que es mejor no arriesgarse y pues no hagan eso, no se vayan por las trochas. Bueno, otra, ¿qué ciudades recomiendan para visitar Colombia? Esta pregunta es importante, aunque yo diría que depende del tiempo que tengas, porque Colombia es enorme y hay mucho para ver, pero puedes visitar como las principales capitales, que es Bogotá, Medellín, Cali o Popayán. Pero ya si quieres algo más alejado, más conectado con la naturaleza, recorrer algunos pueblos y algo, está lo que es Jardín Antioquia, Argelia Valle, Villa de Leyva Boyacá, Guatavita Cundinamarca, entre muchos más. Aquí les dejo el link si les interesa visitar alguno. Y la última pregunta es, ¿qué es mejor para hospedarme en Santa Marta? ¿Airbnb u hotel? Yo voy a hablar de mi experiencia porque precisamente para cuando viajé a Santa Marta, primera vez que se hace con lo Airbnb, y pues el anfitrión fue muy bueno, solamente nos vimos con él ya para irnos, nunca nos vimos, pues en el principio no nos vimos con él, nos dieron nuestras manillas. El apartamento muy lindo, muy aseado. Cuando en la parte de arriba el apartamento estaba cerca de la playa,
y en el último piso estaba lo que era la piscina con una vista increíble. Y pues a mi parecer el precio fue muy bueno porque eran como una semana, nos íbamos a quedar una semana y éramos 6 personas. En un hotel eso es más costoso, mucho más costoso. No tengo nada contra los hoteles son muy bacanos, aparte porque la diferencia que hay que yo vi es que tú en un hotel te hacen todo, o sea, te sirven la comida. Acá en Airbnb hacíamos en el apartamento nuestra propia comida, lavamos la ropa, hay unos que exigen que tienes que limpiar, pero pues en esta ocasión no, porque por eso nos dieron, teníamos que entregar el apartamento una hora antes para poder la persona pues venir a limpiar y venían como otros huéspedes. Pero a mi parecer yo recomiendo Airbnb en cuestión de precio, los recomiendo muchísimo y tienen unos apartamentos muy lindos. Y pues bueno, eso es todo, esas fueron como las preguntas que pude encontrar. Hay muchísimas preguntas, pero tendría que hacer como media hora de video y pues no creo que la gente quiera como ver media hora de eso. Pero encontré como elegí las preguntas que creo que les pueden ayudar a ustedes en cualquier momento. Andariegos y andariegas, no olviden suscribirse a este canal, darle like, me gusta, compartir. Recuerden que con esto yo lo hago como para poder reactivar un poco el sector del turismo que ha sido muy golpeado, poder reactivarse, la gente invitar a que vengan a responder algunas preguntas. Si tienen otras preguntas, escríbanme en los comentarios que con mucho gusto los respondo. Nos vemos en otro próximo video, que ojalá las restricciones bajen un poquito y pueda ya salir a mostrarles más de mi ciudad.